En este video vamos a tratar principalmente sobre los tatuajes temporales que se realizan con aerógrafo. Sin embargo, también es importante hablar de aquellos que se realizan con técnicas manuales como el pincel, el palito o plumones o diversas herramientas usadas por el artista con pigmentos como la henna o el huito. En este video hablaré sobre las ventajas y desventajas de cada uno. En realizar un tatuaje temporal en forma manual con pincel, palito, plumón, etc. Tiene como ventaja que permite realizar cualquier diseño sobre la piel del cliente. Sin embargo, su realización, dependiendo de su tamaño y detalle, puede tomar un tiempo considerable. Realizar un tatuaje con aerógrafo, por el contrario, permite realizar varios tatuajes en el mismo tiempo que tomaría la realización de un tatuaje temporal a través de un método manual, lo cual se traduce en ganancias para la persona que lo realiza. Además de eso, es una actividad divertida y que puede generar un efecto multiplicador si sabemos transmitir nuestra energía y bienestar a los clientes. La única desventaja es que los diseños que se pueden realizar están limitados por las plantillas de las que disponga el artista. La principal ventaja de los tatuajes temporales con aerógrafo es que permiten generar más rentabilidad en menos tiempo y en menos esfuerzo que los tatuajes temporales realizados por medios manuales. Además de ser una actividad agradable, divertida y algo muy social.